casi 12 horas de debate y en medio de un ambiente tenso entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó el articulado de la reforma tributaria. Ahora el proyecto tendrá que pasar a segundo trámite legislativo, esto quiere decir a la Comisión de Hacienda del Senado. Queremos conversar de lo que ocurrió ayer y antes de ayer en la Cámara Baja. Para eso establecemos contacto con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, a quien le agradecemos esta comunicación. Carol, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, buenos días, Verónica. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Diputada, ¿cómo evaluaría usted el proceso, cómo se desarrolló la discusión en la Cámara Baja de la reforma tributaria, tanto ayer como antes de ayer? Bueno, fue un proceso bien intenso. De hecho, fueron 2 días de trabajo continuo, de corrido. Como dices tú, el primer día estuvimos cerca de 14 horas, el segundo día un poquito menos, como 11 o 12 horas, pero fueron bastante intensas, con mucha discusión. Yo creo que se abrió el debate y lo que fue bastante interesante, no ajeno de tensiones, por supuesto, o sea, con carteles entre medio, con manifestaciones, con posiciones distintas, pero bueno, eso es parte de los procesos democráticos. A mí me parece bien, por lo menos siendo una primera experiencia al respecto, para mí particularmente como diputada que está recién iniciando en este proceso. Fue una experiencia interesante de aprendizaje. Nunca nos había tocado estar en una jornada tan extendida como la que tuvimos en estos últimos 2 días, además con la presencia del ministro Arenas durante toda la jornada, lo que sin duda es digno de reconocer, porque la verdad es que estuvo durante todo el debate escuchando detenidamente cada una de las intervenciones, así que nadie podría decir que el gobierno, que el Ejecutivo y que particularmente el ministro Arenas, que era responsable de la reforma, no tomó atención y no recogió todos los elementos que se entregaron en la Cámara por parte de todos los diputados de distintas posiciones políticas. Diputada, ¿usted sintió en lo más interno, pero también como militante del Partido Comunista, algún tipo de presión o de apuro porque esto se discutiera y se legislara en la Cámara Baja con celeridad? Algunos dicen de tal manera que para el discurso del 21 de mayo la presidenta tuviera ya un activo que poder mostrarle al país. ¿Sintió apuro en la discusión? La verdad es que no, yo creo que efectivamente la discusión se ha hecho de manera acelerada a propósito y durante todo este tiempo, desde que inició el proceso de la reforma tributaria, por una necesidad histórica y una necesidad política, Verónica, no solamente por entregarle insumos al discurso de la presidenta. Yo creo que ese no es la razón principal por la cual de alguna manera hay urgencia y había urgencia por avanzar en esta discusión. Lo digo ¿por qué? Porque nosotros llevamos años esperando y trabajando y luchando y planteando la necesidad de desarrollar un sistema tributario que fuera justo. Tenemos un sistema tributario regresivo, lo hemos dicho en todos los tonos, los estudiantes, los trabajadores, los distintos actores sociales por mucho tiempo han venido denunciando en las calles la necesidad de desarrollar una reforma tributaria. De hecho, esta reforma tributaria particularmente fue pensada para darle un sustento a la reforma educacional. Por lo tanto, ¿qué más urgente que poder tener de una vez por todas un sistema educacional como el que hemos esperado durante todos estos años, por el que hemos estado peleando? Yo creo que esa urgencia y esa agilidad con la que se discutió el proyecto también tiene que ver con esa necesidad. Yo creo que yo saludo que haya sido así de rápido, lo que no significa que se coartó el debate. Aquí todos los parlamentarios que quisieron hablar, hablaron. De hecho, el primer día nos inscribimos 106 parlamentarios, si no me equivoco, de los 120. Todos pudieron hablar, tuvimos 10 minutos para intervenir, lo mismo el día siguiente, entonces por algo las jornadas se extendieron cerca de 14 horas. A mí me parece que está bien, yo saludo cómo se llevó adelante el proceso, creo que era necesario y bueno, afortunadamente yo siendo parte de ese movimiento estudiantil que instaló por tantos años esta necesidad, me siento conforme de que por primera vez estamos dando un paso real y en serio para dar vida a ese sueño por el que luchamos tantas veces, que fue la reforma educacional, por una educación de calidad, gratuita y para todos los chilenos. Carol, yo revisaba la forma como usted había votado ayer y dio aprobación a todos los artículos. ¿Usted de verdad está conforme con absolutamente todo el articulado de esa reforma o hay algo que probablemente a usted no la convence tanto? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque Gabriel Boric, también exdirigente, dijo: yo estoy de acuerdo con una tributaria, con una reforma importante, pero a mí no me parece que haya que bajarle los impuestos, dijo Boric, de 40 a 35 a las personas que ganan los sueldos más altos de este país. ¿Usted está de acuerdo con esa iniciativa? Mira, lo que pasa, Verónica, es que cuando nosotros dimos la discusión de la reforma tributaria, siempre la entendimos como una reforma integral, no separada una cosa de la otra. O sea, aquí el ministro siempre nos dijo, finalmente,
una iniciativa no puede estar separada, porque claro, si pensáramos en rebajar los impuestos de 40 a 35 como una medida por sí sola, evidentemente yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, cuando lo vemos en el contexto global de lo que significa aumentar el impuesto de 20 a 25 a las empresas, eliminar el FUT y generar por esa vía distintos mecanismos de recaudación, uno dice, bueno, aquí hay mecanismos compensatorios que lo que llevan finalmente es a generar la recaudación que el país necesita para financiar la educación gratuita, que es uno de los principales objetivos de la reforma, y además para hacer justicia tributaria, que es lo que nosotros estamos buscando. Si fuera la medida por sí sola, yo no estaría de acuerdo. Por eso nosotros lo que planteamos siempre fue la discusión global de la reforma tributaria. De hecho, en algún momento el Partido Comunista como bancada nos reunimos y la Izquierda Ciudadana también nos reunimos con el ministro, más de alguna oportunidad le planteamos nuestras inquietudes, donde una de ellas precisamente era este punto con el que no estábamos tan de acuerdo, que creíamos que podía, pero efectivamente ahí el ministro de distintas maneras también nos hizo ver la integralidad de la reforma como un complemento entre cada uno de sus articulados, y por eso también lo votamos a favor, el Partido Comunista en su totalidad, nuestra bancada, votamos a favor en general y votamos a favor cada uno de los artículos, porque entendíamos que cada uno por separado y por sí solo no tenía el mismo sentido que la globalidad y la totalidad de los articulados en un conjunto, que es lo que convoca esta reforma tributaria como un único cuerpo que va a llevar, a mi gusto, y esa es la síntesis y la conclusión, de todas maneras a desarrollar un proceso de justicia tributaria que hemos esperado por tantos años, a recaudar los 8.200 millones de dólares que necesitamos para financiar la educación y a beneficiar a una gran mayoría de nuestro país que desafortunadamente durante muchos años ha estado postergada. Carol, una de las críticas que también viene hoy reflejada en la prensa y que quería conocer su opinión es aquello que tiene que ver con haber empaquetado los últimos 12 artículos y haberlos votado todo en un conjunto. Probablemente uno entiende para acelerar el tiempo de discusión, para darle mayor agilidad, pero hay muchos que se preguntan o cuestionan si es realmente serio agrupar los 12 articulados y votarlos y no ir, tal como se hizo en un principio, paso por paso analizando los artículos y que cada parlamentario manifieste su impresión respecto de eso. ¿Usted comparte esas críticas? No las comparto, porque la verdad es que en ese momento, cuando se tomó la decisión de poder generar esta forma de articulación de la votación, fue una discusión que se dio entre todos los comités, entre todos los jefes de comités de cada una de las bancadas. Todos estuvieron de acuerdo con la metodología de la discusión. De hecho, también existía la posibilidad de seguir discutiendo el día de hoy. Y sin embargo, esa posibilidad no se consideró, a propósito también de que efectivamente todos entendían que esta reforma tiene un articulado común, que está vinculado un artículo con otro. Por lo tanto, no tenía sentido separarlos por cada uno o discutir cada uno de los artículos por separado, lo que iba a llevarnos a una discusión eterna, donde finalmente los planteamientos y cada uno de los elementos que se estaban poniendo sobre la mesa volvían sobre el centro y sobre la discusión fundamental de la reforma, y que tiene que ver con lo que hemos dicho en todo momento. O sea, ¿a quién estamos privilegiando con esta reforma? ¿A los más ricos, a los más pobres o a la clase media, como en algún momento se trató de instalar? Nosotros siempre dijimos, esta reforma lo que busca es que los que más tienen sean los que más paguen y los que menos tienen sean los que menos paguen. Algunos estaban muy preocupados de esa medida porque efectivamente en este país los que más tienen durante muchos años han gozado el privilegio de no pagar todo lo que tenían que pagar en tributo, y eso es algo que es evidente, está a la luz del día. Hay leyes que los amparan, pueden evadir y eludir tributo, tenían este resguardo tributario que es el FUT, donde ellos tenían un beneficio particular concentrado en el 6% de las empresas más ricas de Chile. Entonces ahí es donde se concentraba la principal diferencia, y que era lo que se demarcaba en cada uno de los puntos como una reiteración permanente y constante, más que la discusión en detalle de cada uno de los articulados, que en la esencia de la reforma por lo menos ya estaban incorporados en el primer punto, que fue el que sí se le dedicó la mayor cantidad de tiempo en la discusión, porque se consideró que era el corazón de la reforma tributaria. Carol, esta es mi última pregunta, súper agradecida de estos minutos de conversación. Hay muchos parlamentarios que dicen, sí, yo aprobé la reforma, pero me gustaría que ahora en el Senado haya ciertos artículos o ciertos temas que se pudieran profundizar y eventualmente modificar sin cambiar, como usted dice, el corazón de la reforma. A usted en particular, ¿hay algún tema que le llame la atención y que le gustaría que ahora el Senado pudiera modificar, mejorar, profundizar de todo el articulado de la reforma?
Mira, yo lo vuelvo a decir, yo me siento bastante conforme tal y como quedó la reforma. Nosotros en algún momento presentamos nuestras inquietudes, presentamos también algunas posiciones que nos parecía necesario mejorar, se tomó en consideración por parte del Ministerio, por lo tanto, particularmente nosotros como Partido Comunista estamos muy conformes con el resultado actual de la reforma. Si en el Senado se llegan a hacer algunas modificaciones, lo más importante de ello es que estas modificaciones no atenten contra el sentido principal y la estructura o la columna vertebral que tiene la reforma y que ya fue aprobada en esta Cámara de Diputados. Eso es lo que nosotros pensamos y bueno, el Senado obviamente tiene toda la posibilidad de discutirla, de profundizarla, de entregar mayores elementos, pero que no cambien el sentido y la dirección que tiene la reforma y mucho menos la cantidad de fondos que está recaudando. O sea, si tiene la posibilidad de aumentar los mecanismos para aumentar la cantidad de fondos recaudados, esa podría ser una buena medida en esa dirección. Bien, diputada, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación. Gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a usted. Chao, Muy bien.